Imagina que te despiertas en mitad de la noche, envuelto por un silencio tan espeso que hasta tu respiración parece una amenaza. Afuera, el viento del desierto sopla como un lamento antiguo, y entre ese eco, algo se mueve. No es un hombre, no es un animal. Es el chupacabras, una criatura real, silenciosa y despiadada, que deja marcas que no cicatrizan y recuerdos que nadie osa nombrar. ¿Alguna vez has escuchado las leyendas del viejo oeste que no aparecen en los libros? Las que nacieron del miedo, del polvo, de los gritos ahogados en la garganta. Historias de terror contadas a media voz por quienes todavía tiemblan al recordarlas. Esta es una de esas historias, un relato oscuro, perdido entre los cañones secos y las noches interminables. Una historia vivida por Joaquín Murrieta, el hombre que ha visto lo que otros prefieren olvidar. Lo encontraron cabalgando solo, cubierto de polvo y sangre seca, sus ojos marcados por algo que no pertenece a este mundo. Dijo que venía del norte, pero lo que traía en su espalda era más antiguo que cualquier mapa y mucho más peligroso. 3 mujeres quedaron atrapadas en un rincón del desierto donde ni los lobos se atreven a entrar. Y cuando el fuego comenzó a apagarse, algo apareció entre la neblina. Algo que no temía al fuego, ni al hierro, ni a Dios. Las huellas que dejó esa noche siguen ahí, bajo la arena. Y los nombres de Teresa, Clara y Magdalena todavía se escuchan cuando el viento sopla entre las rocas. Nadie regresó del otro lado del cañón. Lo que vieron no podía ser explicado. Nunca hablaron de eso, por una razón. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. Murrieta no necesitaba escuchar una sola palabra. Aquellos ojos hablaban por ellas, miradas rotas, parecidas a las que había visto, en madres que enterraban esperanzas, en hombres que ya no lloraban por dolor, sino por lo que les susurraba el desierto cuando el sol se apagaba. Las 3 mujeres estaban vivas, pero algo dentro de ellas ya no estaba allí. Se desmontó del caballo sin ruido, como una sombra más entre tantas. El silencio que los rodeaba era espeso, cargado de un presentimiento que rozaba la piel como un cuchillo lento. Miró alrededor con ojos que no pestañeaban. Tierra agrietada, fuego moribundo, harapos colgados, como piel ajena, y más allá un eco en el viento que parecía reírse sin boca. ¿Han oído los chillidos?, preguntó Murrieta, con voz de quien ya conoce la respuesta. Clara tembló y asintió apenas. Magdalena se llevó las manos a los oídos, como si todavía pudiera detener un sonido que no venía del mundo que conocemos. Teresa solo murmuró. Tenía espinas, muchas espinas, y no tocaba el suelo. Murrieta se agachó junto al fuego. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Abrió una bolsa de cuero endurecido por el tiempo y la intemperie. De su interior sacó algo envuelto en un paño oscuro, como si temiera que la noche misma lo viera. Lo desenvolvió lentamente. Un colmillo, negro, curvado, más largo que un dedo humano y más afilado que el remordimiento. Lo lanzó al fuego. Durante un segundo, las llamas se alzaron en un estallido verdoso que iluminó los rostros de las mujeres. La madera crujió como si gritara. Magdalena soltó un alarido y se apartó bruscamente. En sus ojos, la chispa del recuerdo y del terror. No fue el hambre lo que los hizo dejarlas, murmuró Murrieta, como si hablara para sí mismo. Fue el miedo. Nadie se atrevió a contradecirlo. El viento cambió de dirección. Trajo consigo un olor ácido, como de cuero quemado y tierra podrida.
Murrieta se levantó lentamente y se alejó unos pasos, dejando que su sombra se fundiera con la del risco detrás de él. Observó el cielo. No había luna, solo una oscuridad espesa que parecía viva. «Está cerca», dijo y fin, muy cerca. Teresa intentó hablar, pero sus labios no respondían. Clara soltó un sollozo. Magdalena comenzó a rezar en voz baja, aunque no sabía a quién. Murrieta se agachó nuevamente y trazó un símbolo extraño sobre la tierra con la punta del cuchillo. No era ningún rito conocido, pero sus manos temblaban como si cada línea despertara algo que debía permanecer dormido. «Cuando escuches un chillido que no pertenece a ningún animal de este mundo», dijo sin mirarlas, «no respondas, no mires, no corras». Se incorporó. Por un instante parecía otro hombre, uno que no estaba hecho de carne sino de recuerdos, uno que había cabalgado demasiado tiempo con algo siguiéndolo muy de cerca. Desde la colina al este se oyó un crujido, como si algo enorme, cubierto de espinas y hambre antigua, hubiera rozado un árbol seco, pero no había árboles allí, solo rocas y polvo, y una huella marcada en la tierra que no correspondía a ningún ser conocido. El fuego parpadeó, las sombras danzaron como si quisieran escapar, y Murrieta, con la mirada clavada en la oscuridad, supo que esa noche el desierto volvería a abrir la boca, que el chupacabras no venía por alimento, venía por recuerdos, y que esta vez, tal vez, no dejaría a nadie. Para Joaquín Murrieta, el chupacabras no era un mito ni una superstición de fogata, era real. Era antiguo y estaba despierto. Lo había visto con sus propios ojos, o lo más cercano a eso. Las huellas eran inconfundibles, 3 dedos alargados, marcados con garras que desgarraban troncos secos como si fueran piel vieja. A veces, esas marcas aparecían en puertas, otras veces en los pechos de quienes se atrevían a quedarse, y luego estaban los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, retorcidos, resecos, vacíos por dentro como bolsas olvidadas al sol, los ojos aún abiertos, fijos en algo que nadie más podía ver. No había señales de lucha, solo el rastro de lo imposible. Esa noche, junto a las brasas agónicas del campamento, Murrieta rompió el silencio. Las 3 mujeres lo escuchaban como quien escucha a un condenado que ya cruzó al otro lado y volvió solo para advertir. «Hubo un tiempo», dijo con voz baja, afilando la tensión como su cuchillo, «en que esto era sagrado. Contó que bajo la Sierra del Diablo, en una cueva oculta más allá de cualquier sendero marcado, había un altar tallado en obsidiana, antiguo, cubierto de símbolos que nadie osaba traducir. Los antiguos del desierto decían que ese lugar era un umbral, un punto de tránsito para lo que nunca debió cruzar. Pero los hermanos de la redención no escucharon. Con sed de poder, profanaron la cueva buscando lo que creían era oro bendito por los dioses del norte. Escarbaron entre cenizas y rituales olvidados, y lo despertaron. «No encontraron riquezas», susurró Murrieta mientras limpiaba con calma su rifle de leva, como si supiera que pronto volvería a usarlo. «Encontraron algo peor. Las mujeres no preguntaron». El viento del cañón empezó a silbar entre las rocas, como una advertencia. Clara cerró los ojos. Magdalena no se movía. Teresa miraba el fuego, hipnotizada por las brasas que crepitaban como si algo respirara debajo de ellas. «El chupacabras no mata por hambre», dijo Joaquín, con la mirada clavada en la noche sin luna. «Mata por territorio». Cargó el rifle con un clic seco y definitivo. Y ahora ese territorio es este. A lo lejos, un lamento extraño rompió el aire. No era un coyote, no era un búho. Era algo que no pertenecía al mundo que conocemos, algo que no olvidaba. La criatura ya había marcado ese lugar, y los que estaban allí
Ya no eran visitantes, eran parte del terreno. La noche se había vuelto más espesa, como si el aire mismo cargara un peso invisible. El fuego apenas resistía, consumido por el viento seco y por algo más, algo que rondaba sin hacer ruido. Fue cerca de la medianoche cuando Clara despertó gritando, con los ojos desorbitados y el cuerpo empapado en sudor. Joaquín fue el primero en alcanzarla. La sujetó con firmeza, tratando de que no se sacudiera tanto. Fue entonces que vio los cortes. 3 líneas profundas surcaban su hombro, sangrando lentamente, dibujando un símbolo imposible. Un triángulo invertido, marcado como si algo hubiera quemado la piel desde adentro. No era una herida normal, era un aviso. Murrieta no perdió el tiempo. Sacó un pequeño frasco de barro de su cinturón, lo destapó con los dientes y vertió su contenido sobre la herida. El líquido era espeso, de un color entre negro y verde, y despedía un olor agrio que hizo que Clara gritara aún más fuerte. «Esto no la va a sanar», murmuró Joaquín con voz grave, mientras hundía los dedos para esparcir el ungüento. «Pero puede que la engañe por una noche». Nadie preguntó qué significaba «la». Nadie quería oír la respuesta. El resto de la madrugada transcurrió entre susurros ahogados y miradas hacia la oscuridad. Cada rama que crujía, cada soplo de viento, se sentía como un paso más cerca de algo que ya los había elegido. Cuando el primer rayo de sol iluminó el campamento, lo que encontraron junto a las brasas apagadas fue suficiente para romper el poco silencio que quedaba. Una cabeza de coyote colocada cuidadosamente como una ofrenda. Los ojos estaban abiertos, fijos, pero no era eso lo peor. La lengua que colgaba de su boca era humana. Magdalena se dio la vuelta y vomitó en la arena. Teresa se arrodilló para rezar, pero lo que salió de sus labios ya no era castellano. Eran palabras rotas, antiguas, como si otra voz hablara a través de ella. Murrieta no se inmutó. Observó la escena con la frialdad de quien ha visto cosas peores. Se agachó frente a la cabeza del animal y, sin tocarla, dijo algo en voz baja. Una plegaria, o tal vez una advertencia. Esto no fue una amenaza, dijo sin mirar a nadie. Fue una bienvenida, y entonces, como si el desierto respondiera, una marca idéntica a la de Clara apareció grabada sobre la piedra del campamento, aún humeante. Ya no había duda. El chupacabras los había marcado, y ahora eran suyos. El sol apenas se asomaba cuando Murrieta las guió por una vereda olvidada, oculta entre matorrales resecos y piedras partidas por el tiempo. No figuraba en ningún mapa, y nadie la habría visto si no supiera exactamente dónde mirar. El sendero descendía como una cicatriz en la tierra, llevándolos al fondo de un barranco silencioso, donde el viento no se atrevía a soplar. Allí, camuflada entre sombras y musgo seco, se abría una cueva profunda, estrecha y húmeda. Era un refugio ancestral, usado siglos atrás por los antiguos yaquis para esconder lo que no debía ser encontrado. Joaquín no habló mientras avanzaban, pero su expresión endurecida lo decía todo. Ese lugar no era seguro, pero era necesario. Dentro de la cueva, las paredes estaban cubiertas por símbolos tallados a mano, figuras crípticas, patrones circulares, lenguajes perdidos que parecían susurrar desde la roca misma. No eran simples dibujos, eran advertencias, sellos, trazos perfectos, esculpidos sin temblor, como si hubieran sido hechos por alguien que sabía con absoluta certeza lo que venía después. En el centro, un altar. Piedras negras, lisas como obsidiana, dispuestas en forma de espiral. Cada piedra irradiaba un leve calor antinatural, como si aún conservaran algo de lo que fueron testigos. En el corazón del altar descansaba un objeto que no pertenecía a ese tiempo. Parecía una brújula,
pero su aguja no apuntaba al norte, giraba sin control, como si algo invisible alterara su curso con cada respiración de los presentes. Teresa, con las manos temblorosas y los ojos brillando por una mezcla de fe y desesperación, la levantó. Apenas sus dedos rozaron el metal, un chillido agudo atravesó la cueva, como si el propio aire se quebrara. Un sonido que no venía de afuera, sino de adentro de sus cabezas. Clara cayó de rodillas, llevándose las manos a los oídos. Magdalena simplemente colapsó, su cuerpo desplomado como si el alma hubiera intentado huir. La brújula vibraba en la mano de Teresa, que no podía soltarla, como si algo la retuviera. Murrieta se volvió lentamente hacia la boca de la cueva. No dijo una palabra al principio. Solo alzó su rifle con calma y apuntó a la oscuridad que lo rodeaba. Y entonces, con voz apenas audible, cargada de un terror que no mostraba en el rostro, susurró: «Ahora sabe que estamos aquí». En el eco de ese silencio, algo se movió en las sombras. No un animal, no un hombre, algo que ya estaba allí, esperando. Esa noche, el desierto se quedó sin voz. No hubo viento, no hubo insectos, ni siquiera el crujido habitual de las ramas secas movidas por la brisa. Solo un silencio denso y un hedor repentino que se deslizó por el aire como un susurro podrido, una mezcla imposible entre carne descompuesta y cobre oxidado. Estaba cerca. El chupacabras los observaba. Joaquín lo sabía. Podía sentirlo. Esa ausencia total de sonido era su firma, la señal de que el territorio ya no les pertenecía. Ató una cabra flaca a un poste improvisado en medio del claro. Envolvió la base con sal negra, un polvo amargo que los yaquis antiguos consideraban protector. No era fe, era supervivencia. «No lo va a detener», murmuró, «pero puede que lo obligue a mostrarse». La cabra balaba de forma irregular, como si también presintiera que algo inhumano se acercaba. Teresa, Clara y Magdalena se refugiaron tras una formación rocosa, con los ojos fijos en el animal atado. Murrieta permaneció inmóvil, de pie entre la oscuridad y la trampa, con el rifle apoyado en el hombro, esperando. No hubo rugido, solo una respiración, un sonido húmedo, profundo, rítmico, como si un pozo sin fondo comenzara a inhalar, y luego, de entre las sombras, algo se movió. No caminaba, deslizaba su peso sobre la tierra con lentitud repugnante. Murrieta no gritó, no dudó. Cuando la figura cruzó el límite del claro, disparó. El fogonazo del arma iluminó por un instante lo imposible. Una criatura alta, encorvada, de piel grisácea pegada a los huesos, con espinas en la espalda que parecían moverse solas. Sus ojos eran blancos, sin pupilas, vacíos como el desierto mismo. Su boca abierta dejaba ver dientes curvos, largos como clavos, y una lengua colgante, viscosa, que se balanceaba como una cuerda húmeda. El disparo no la detuvo. Solo la hizo retroceder unos pasos, clavando sus garras en el suelo como una bestia irritada. No herida. El olor se hizo insoportable. Teresa comenzó a llorar. Magdalena, aún pálida, temblaba en silencio. Clara no podía apartar la vista. Era real y estaba hambriento. Murrieta cargó el arma con rapidez, pero no volvió a disparar, porque entendió algo en ese instante. La criatura no los atacaría aún. Estaba eligiendo, esperando, jugando, como si quisiera que todos supieran que lo que venía no podía detenerse con balas. Que esa noche no buscaba carne, buscaba miedo. El amanecer no trajo consuelo. El cielo seguía opaco, como si el sol también temiera mirar hacia ese rincón del mundo. Entre las piedras agrietadas y los ecos de la noche anterior, Clara recogió restos de plantas secas, raíces retorcidas y hojas negras
que crecían solo en los bordes de las cuevas más viejas. No necesitó que Joaquín le dijera cuáles buscar. Algo dentro de ella, quebrado por el miedo, ya lo sabía. Murrieta encendió un fuego pequeño junto al altar de los yaquis. Sus manos, acostumbradas al metal y a la pólvora, se movían con precisión mientras trituraba y mezclaba los ingredientes en un cuenco de barro. El brebaje resultante era espeso, de un color terroso y un olor que raspaba la garganta incluso antes de beberlo. «Esto no es veneno», dijo observando el líquido girar lentamente. «Es un lazo». Hizo una pausa, mirando a cada una de ellas con esa mirada dura de quien ha visto demasiado. «Si lo tomamos, él también nos lleva dentro». Teresa, aún temblando por la visión de la noche anterior, lo miró con los labios partidos y la voz débil. «¿Y si no funciona?» Murrieta no vaciló. «Entonces seremos parte de la tierra, pero no su alimento». Ninguna de las tres discutió. Habían llegado al punto en que el silencio era la única certeza. Bebieron, una a una, lentamente. El líquido era amargo, más que cualquier raíz, más que cualquier recuerdo. Era como beber oscuridad líquida. Murrieta fue el último. Al tragarlo, cerró los ojos, y por un instante pareció que su cuerpo se arqueaba hacia atrás, como si algo invisible tirara de sus entrañas. La cueva contuvo el aliento. La brújula, que hasta entonces giraba sin control en el centro del altar, se detuvo. Un golpe, como si el mundo hubiera cambiado de eje, y entonces las marcas talladas en la roca comenzaron a sangrar. Un líquido rojo, espeso, brotó de las grietas antiguas como si el lugar mismo estuviera vivo y dolido. Magdalena cayó de rodillas, rezando en un idioma que no conocía. Clara apretó el pecho. Teresa comenzó a reír sin razón. Fue entonces que se escuchó el aullido. No era el de un lobo, no era el de ningún animal. Era más profundo, más desgarrado, como si la criatura sintiera el vínculo, como si supiera que ya no podía cazarlos como antes, que ahora algo de ellos también lo tocaba a él. Murrieta se puso de pie con lentitud. Sus labios estaban morados y sus ojos más oscuros que antes. «El pacto está hecho», dijo con voz rasposa. «Ahora va a venir con rabia». Y desde el fondo del desierto, el eco del chupacabras se multiplicó. Ya no era solo una amenaza, era una guerra silenciosa, y había comenzado. El sol apenas alcanzaba a colarse entre las nubes polvorientas cuando Joaquín Murrieta los condujo hacia el corazón del Valle Maldito, el asentamiento de los hermanos de la redención, aquellos que habían prometido salvación y terminaron sellando la maldición. Se alzaba entre ruinas y maderas carcomidas, cubierto por una quietud antinatural. Pero no estaba vacío. Desde el primer paso entre las casas rotas se sintió una energía densa, pegajosa, como si el aire estuviera envenenado con pensamientos rotos. En la plaza central, los hombres que las habían abandonado seguían allí, aunque ya no eran los mismos. Se balanceaban de rodillas, rezando a estatuas deformadas, figuras con espinas, ojos múltiples y bocas abiertas como heridas. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro reseco y marcas extrañas. Algunos tenían los labios cosidos con hilo rústico, otros se habían arrancado las uñas. Clara soltó un gemido al verlos. Teresa dio un paso atrás, pero Magdalena avanzó. Sus ojos se clavaron en uno de los hombres. Bajo la suciedad, el rostro desencajado, reconoció a su esposo. «¡Él me prometió protección!», gritó con una mezcla de furia, horror y desesperación. Sin dudarlo, como si algo la guiara, desenvainó una pequeña daga de obsidiana que Joaquín le había entregado días antes. El filo tembló en su mano un segundo y luego lo hundió directo en el pecho del hombre. Él no gritó. No se defendió.
solo cayó de rodillas, con los ojos aún abiertos, vacíos como piedra. Pero no sangró. El cuerpo comenzó a secarse, a encogerse sobre sí mismo como si se deshiciera desde dentro. Su piel se volvió opaca, los huesos quebradizos. Clara cayó al suelo, aterrada. Teresa tapó los ojos de Magdalena, pero ya era tarde. Joaquín se acercó y observó el cuerpo sin decir nada. Solo murmuró, con la voz de quien ya no cree en milagros: «Ya no son hombres». Los demás redentores comenzaron a levantarse uno a uno, como si el acto de Magdalena los hubiera despertado de un sueño podrido. Sus ojos blancos, las bocas moviéndose sin sonido, y los rezos deformes transformados en un murmullo gutural que no tenía origen ni dirección. Murrieta levantó su rifle pero no disparó. «No lo harán por voluntad», dijo. «Lo hacen porque él los sostiene». Entonces las estatuas comenzaron a agrietarse y de cada grieta salió vapor, como si algo tratara de escapar. El cielo se tornó más oscuro y en la distancia un aullido retumbó con furia. El chupacabras había sentido la ruptura y ahora venía por lo que era suyo. El cielo se partió en dos cuando llegaron a la cima. El aire olía a ceniza y a metal viejo. La tierra temblaba bajo sus pies como si respirara, como si algo debajo de ella esperara su momento para surgir. El altar yaqui los aguardaba como una herida abierta en la roca. Las marcas antiguas brillaban con un resplandor rojo, palpitante, y la brújula encantada giraba frenética en manos de Murrieta, como si supiera que el final se acercaba. El tiempo se dilataba en ese lugar. El mundo entero parecía suspendido, a punto de romperse, y entonces la criatura emergió. No, descendió del cielo ni llegó arrastrándose desde el bosque. Surgió del barro mismo, como si la tierra le diera paso. Su cuerpo se estiraba y contraía como una bestia parida por la podredumbre. Garras negras, espinas ondulantes, una lengua que colgaba como soga ahorcada, y esos ojos blancos, sin fondo, sin alma. El chupacabras había venido por ellos. Murrieta no retrocedió. Dejó su rifle en el suelo y avanzó solo, con la brújula en la mano derecha y el peso de todos sus pecados en la izquierda. Mientras tanto, Clara, Teresa y Magdalena seguían el ritual yaqui, trazado con sangre humana, la suya, sobre el altar sagrado. Cada línea una promesa, cada gota una ofrenda. El monstruo rugió, no con furia, sino con hambre de siglos, y se lanzó sobre Joaquín. Pero él no tembló. Cuando la criatura estuvo lo bastante cerca, levantó la brújula encantada. El objeto, bruñido por el fuego y la sal, reflejó por un segundo el verdadero rostro de la bestia, y fue suficiente. El reflejo desató su locura. El chupacabras chilló como si le arrancaran la piel desde adentro. Su propio reflejo lo consumía, como si viera lo que fue antes de ser lo que es. Con cada espasmo, su cuerpo se desgarraba, sus garras se volvían contra sí misma, se golpeaba, se rompía, se mutilaba en una espiral de furia incontrolable, hasta que cayó de rodillas en el centro del círculo sagrado. Clara, sin dudar, arrojó sal negra sobre su lomo arqueado. Magdalena, con las manos temblorosas pero decididas, cerró el sello con fuego. Una llama alta, repentina, surgió del altar y envolvió a la criatura, que no gritó, sino que se desvaneció en silencio, como si nunca hubiera existido, como si siempre hubiera estado allí. Y entonces, todo se apagó. El viento volvió, las piedras dejaron de latir y el silencio regresó. Murrieta, cubierto de ceniza y con la brújula rota en la mano, no dijo una palabra. Pero en su mirada había algo nuevo. No alivio, no victoria, solo el peso de saber que el desierto nunca olvida. El amanecer llegó sin color, un cielo apagado, sin pájaros, sin promesas. El cañón, que horas antes había sido un altar de susurros y fuego,
ahora era solo un eco seco, una cicatriz abierta en la tierra. Donde antes había huesos, solo quedaban cenizas. Cenizas que no se movían con el viento, como si aún conservaran el peso de todo lo que no debía ser contado. En medio del silencio, Joaquín Murrieta se agachó y clavó el último colmillo negro en una cruz improvisada, hecha con ramas torcidas. «Esto no es redención», murmuró sin mirar atrás. «Es advertencia». Las tres mujeres tampoco eran las mismas. Teresa, en un trance que nadie se atrevió a romper, talló símbolos en su propia espalda, como si intentara sellar algo que la seguía desde adentro. Clara envolvió el frasco del brebaje con trapos viejos, lo marcó con una gota de su propia piel y lo escondió como si supiera que algún día alguien más tendría que beberlo. Magdalena no volvió a hablar. Solo miraba el cielo con ojos vacíos, como si aún escuchara aquel chillido lejano que nadie más podía oír, y Murrieta se fue. Al primer resplandor del sol, montó su caballo y partió en dirección al sur, hacia ninguna parte. Pero algo extraño ocurrió. Las huellas de su caballo se borraban solas, segundos después de ser marcadas, como si el desierto quisiera tragarse hasta el último rastro de lo vivido. Pero no todo fue borrado. Desde la cima del cañón, algo los observaba. No se movía, no emitía sonido, pero estaba allí y seguía respirando. En lo profundo de la tierra, más allá de las raíces, más allá de las tumbas, una presencia antigua, famélica, silenciosa. No había sido destruida, solo había sido contenida, dormida por ahora. El chupacabras nunca fue una leyenda, fue un error, uno que sigue esperando que alguien más lo repita. Un símbolo, una palabra, una promesa mal pronunciada puede bastar. Las marcas en la piedra siguen allí, las huellas aún están frescas, y no son humanas, y los que sobrevivieron nunca volvieron a hablar de eso. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final. Pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.